Bienvenidos aquí a tu rincón del arte surrealista. Cuán delicadas son las sombras de los sueños, ahí donde radican los sentimientos más reales para formar parte de las aguas oscuras y peligrosas del inconsciente. Los sueños nos recuerdan y nos atraen con sus mensajes y representaciones difíciles de descifrar. Edificios con los fuertes cimientos de nuestras creencias y carencias experimentadas en la vida que vivimos y pensamientos propios o inducidos. Los sueños nos reconstruyen y descomponen. Kate Sage me mostró un camino a lugares desérticos y ruinas. Telas conversando con el viento y conmigo. Telas que visten personajes sin rostro ni alma, pero que comentan soledad y gritan. Surrealismo de sueños fríos. Esperanzas vacías. Sentí escalofrío al descubrir su obra, una llamada a la perfección del fin. Pero ¿qué sería un mundo sin sueños? Los sueños son solo tuyos, pero pueden terminar engullendo tu felicidad si no sabes salvarte en ellos. Nos encontramos con otra mujer de la que poco se habla, cuyo trabajo fue y es comparado con la obra de su compañero Yves Tanguy, como si su obra no tuviese entidad propia. Kate Sage es la artista que a través de su arte construye paisajes con formas geométricas, paisajes sin vida, donde la naturaleza de este son construcciones inacabadas, desorden de diferentes materiales. Puede que nos dijera que necesitaba un abrazo. Quien aprende a no recibir se convierte en una representación fría de todo lo contrario que la alimenta y que es. Hablaremos de un ser que habitó en un espacio de la historia que dejó dicho todo lo que tenía que decir. Nació en Albany, Nueva York en 1898. Fue la segunda hija de una familia próspera de clase media alta, siendo sus padres Henry Meny y Annie Wheeler. Pasó gran parte de su juventud viajando por Europa con su madre. Se dice que de espíritu libre, y que tomó la difícil decisión de vivir viajando, estableciéndose en Rapallo, Italia, para desarrollar estudios en Roma a principios de la década de 1920. Situémonos un poco en la época. Kate pertenece a este periodo en el que la mujer rechaza lo que generaciones anteriores consideraban como políticamente correcto. El siglo XX es la etapa de afirmación de movimientos feministas, produciéndose las más importantes huelgas de mujeres, exigiendo la incorporación de la mujer a la educación y las universidades y, sobre todo, el derecho al voto. Creo que este momento de su vida la envuelve y marca para determinar en un futuro cómo serían sus ambiciones como mujer. En 1924 se casa con un noble italiano, Rainieri di San Faustino, viviendo una vida entre la alta sociedad que más tarde ella denominaría un pantano estancado, manteniendo un matrimonio con el príncipe Rainieri. 10 años de matrimonio con un aristócrata cuya familia jamás tomó en serio su deseo de pintar, sintiéndose sola, suficiente para embarcarse en la aventura de perseguir en serio sus ambiciones artísticas. Pasado un tiempo, se mudó a París en 1937 y comenzó a asociarse con el movimiento surrealista, conociendo a Breton. Se piensa que debido a su pasado aristocrático no fue bien recibida. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Sage volvió a Estados Unidos y ayudó a preparar el asilo de numerosos artistas, entre quienes estaba Tanguy, quien pronto se convertiría en su segundo marido. El amor surge gracias a la gran afinidad que existía entre los dos, ya que tenían los mismos intereses. A él le gustaba la vida bohemia de artista que lucha por abrirse paso en el mundo del arte del momento, y ella lo mismo. Al parecer fue inevitable no quedar impresionado al conocer la obra de Kate Sage. La verdad es que tenían mucho en común. Se casaron en Reno, Nevada, el 17 de agosto de 1940, después de la guerra. La pareja compró una vieja granja en Woodbury, Connecticut, y la convirtieron en un estudio de artistas, amparando artistas europeos que huyen de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Eran dos personas difíciles, pero solamente se sabían entender entre los dos, tomando la decisión de vivir separados y creando sus propias obras e influyéndose mutuamente. Me entristece en gran medida que culminara la vida de Raymond George Ives Tanguy a la edad de 55 años de un infarto agudo de miocardio, una trombosis cerebral en 1955, desencadenando una profunda depresión en la que Kay nunca logra superar, pero sacando a la luz poemas donde vuelca su rabia y profunda melancolía que padece. Sufre de cataratas, pero se recupera y entonces se dedica también a la escultura con construcciones extrañas formadas con cables y piedras, y realizó el catálogo razonado de la obra de su marido. El 8 de enero de 1963, al segundo intento, consiguió suicidarse con un arma de fuego. Tenía 64 años. 8 años después de la muerte de Tanguy, un disparo al corazón. Sus últimas palabras fueron: he dicho todo lo que tenía que decir. No me queda nada más que gritar. Importante conocer su pintura distópica, ya que es realmente una belleza inigualable. Ahora hablaremos de su obra. Se define por tener formas ovales, geométricas, paisajes desérticos y formas humanas envueltas en telas drapeadas, composiciones resueltas en líneas diagonales. Esos son los ingredientes de una obra que de nuevo es muy poco conocida y de la que apenas hay información, aunque actualmente está obteniendo su merecido reconocimiento. En 1939 creó Mi cuarto tiene dos puertas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Las puertas son un punto de acceso a una realidad diferente, superior o inferior. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la ignorancia y la sabiduría, la culpa y el perdón, el cielo y el infierno. La puerta nos anima al viaje, nos aventura al misterio. La aparición del huevo hace referencia al amor y la esperanza de la vida, nacimiento. La escalera es la evolución, poder, estatus, la elevación espiritual y el alcance del conocimiento. Los paisajes desérticos pueden ser cálidos o helados. También tienen temperaturas extremas y un suelo árido. El desierto en la Biblia significa lugar de elección y medio de purificación, construyendo ambos la preparación inmediata en la entrada en la tierra prometida, en el reino de Dios. En lo espiritual puede ser una crisis existencial con una depresión o con una noche oscura. También puede solaparse con todas ellas. Puedes atravesar desiertos personales, matrimoniales y más. En conclusión, ella nos pinta una tragedia entre el bien y el mal. Nos dice que aún hay esperanza con el huevo. El desierto es el dolor de las víctimas, las pérdidas de los hombres, mujeres y niños, un crimen. Entre 1939 y 1945 se vivió una masacre despiadada, llena de dolor, una creación de generaciones traumatizadas, implantadas en sus memorias, los dolores más insospechados. En la generación contaminada de furia, la pandemia sin antídoto. El dolor es el arma más peligrosa. En la interpretación, te da pistas en un reino solo suyo. El surrealismo es un mundo de emociones personales. Aquí hay un puente muy largo, un camino a un lugar desconocido, un misterio. Estornino Caravanas, 1948. Nos habla de los estorninos, aves que anidan en hoyos, huecos en los árboles, edificios. Son aves que con mucha violencia son capaces de destruir los huevos y matar a los polluelos de aves nativas de Norteamérica, tales como azulejos y carpintero, para usar sus nidos. Los estorninos europeos no son especies nativas de Norteamérica. Entonces, ¿qué nos quiere decir en la obra? Evidentemente ella es consciente que no es fácil de encontrar el estornino en la obra.
En realidad no está, pero lo nombra. La razón es un guiño a la guerra. Es mi opinión. Como la invasión podía ser tan terrible como un estornido. ¿Y cómo compara esto con la naturaleza animal y más primitiva del ser humano? Caravanas, creo que quiere decirnos que somos animales de costumbre. Nuestros antepasados siempre necesitaron ir en grupo por supervivencia, para poder alimentarse, tener calor y poder cuidar de su familia. Eso lo hemos aprendido y lo seguimos haciendo. Muy pocos desprecian esa necesidad y se arriesgan a ser rechazados. Vivimos en una sociedad dirigida por la falsa creencia de que nuestros pensamientos son independientes. Todas nuestras decisiones son influenciadas y sí, existe el sistema de pensamiento colectivo. Con él se transmiten una gran parte de la forma de pensar, sentir y actuar de cada sociedad, sostenida por una ideología fuertemente estrecha entre el grupo. Los hay positivos como negativos, pero ¿cuál es el más fuerte? El inocente siempre gana. 1954 crea la obra No pasar. Para mí es una obra, cuando la vi, el frío me caló los huesos. Se introdujo en mi alma una soledad sin fin, cubierta por muros altos a un cielo gris y complementado con la desesperanza, lienzos apoyados a estos, telas, maderas. Es como si la necesidad de soledad fuera imperante en su vida y al mismo tiempo todo lo contrario. La soledad es un monstruo silencioso que es imposible de vencer una vez se adueña de todos tus espacios. 1956 crea la obra El pasaje. Esta obra está vinculada a la muerte de su marido Raymond George Yves Tanguy. Ella juega con tu vista, un infinito de perfectas formas geométricas en correcta y equilibrada unión que te hacen verlas como si fueran un mar, observado por una mujer joven y seguramente hermosa. Sutil desnudez que no te permite ver, pero sí trazos refinados que la hacen evidente. Es un paisaje geométrico y delicado, con el personaje observando pasivamente el infinito. Te invita a las siguientes preguntas. ¿Qué piensa ella? ¿Qué desea? ¿Quién es? Veo su dolor, veo su sufrimiento y hace que me importe. Esta es una historia en la que una damisela se salva a sí misma, una princesa que abandonó su linaje para ser quien era, quien le pertenecía ser. Así recordaremos a Kate, la princesa de la soledad en el surrealismo, la que todos creían conocer, la que rompió su corazón con una bala, pero perpetuó en sus cuadros su refinada, fría verdad, porque así es el arte. Espero os haya gustado el video, darle like y comenten, eso me ayudará mucho. Gracias.